A continuación, nos presentará el doctor Roberto Cerrato Ault, angiólogo y cirujano vascular del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre la enfermedad arterial periférica. Buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador por la oportunidad de participar en este primer simposio. Vamos a hablar de la enfermedad arterial periférica. Bueno, en cuanto a la definición, es la manifestación clínica de la aterosclerosis que va a afectar desde la aorta abdominal y sus ramas terminales. Vamos a enfocarnos a la parte de los miembros pélvicos, que es la más frecuente. Sin embargo, periférico también se podría considerar a nivel de las extremidades torácicas. Esto va a ocasionar una estenosis o oclusión de la luz arterial por las placas de ateroma, que se van a originar desde la íntima y van a proliferar hacia la luz arterial. Esto va a generar, a su vez, cambios hemodinámicos con la disminución de la presión de perfusión y, posteriormente, la isquemia de los tejidos. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, vemos que a nivel de la población general pues es algo frecuente, pero es más importante sobre todo en pacientes ya mayores. A partir de los 70 años de edad se considera que hasta un 20% de los pacientes, de las personas, se va a encontrar esta enfermedad. Y esto es el dato alarmante. Realmente el diagnóstico es muy bajo, solo el 12.5% de estos pacientes son diagnosticados. ¿Cómo se va a generar esta enfermedad? Bueno, hay varios mecanismos que van a converger en esto, que es la disfunción endotelial. Esto puede ser desde la diabetes, las dislipidemias, el tabaquismo, que incide directamente sobre esto y sobre el endotelio, y todo ello va a llevar a esta inflamación, vasoconstricción y a generar esta placa de ateroma. De este lado tenemos cómo va a ir progresando estas lesiones desde etapas iniciales. Vemos en edades muy tempranas, ya se empieza a ver a nivel de las arterias esta estría grasa, y esto va a progresar hasta la tercera, cuarta década de la vida a placas de ateroma como tal, que empiezan a disminuir la luz arterial y pueden empezar a dar manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya vemos de lo que hemos estado hablando, el tabaquismo es el principal, un riesgo relativo de 3 a 4, seguido de diabetes, y hay algunos otros como la hiperhomocistinemia que también pueden llegar a ser importantes. La edad, vemos esto, va aumentando el riesgo por cada 10 años de más edad. En cuanto al cuadro clínico, ya nos comentaba el doctor Hinojosa, hay que acostumbrarnos a palpar los pulsos. Esto es lo más importante, porque el paciente va a tener ausencia de pulsos o bien soplos a nivel sobre todo femoral. La claudicación intermitente, que se define como un dolor en un grupo específico muscular al ejercicio, se va a presentar pues desgraciadamente solo en una tercera parte de los casos. Entonces es difícil que el paciente nos lo refiera, que nos lo mencione tal cual, pero hay que hacer el interrogatorio de forma acuciosa para preguntarle qué tanto puede caminar, si tiene un dolor en regiones específicas, como pueden ser en los músculos gastrocnemios, en el cuádriceps, en los glúteos, el cual se presenta cuando el paciente camina a una distancia determinada y remite con el ejercicio. Y el otro cuadro clínico va a ser la isquemia crítica. Es un paciente que el dolor lo presenta de forma constante a pesar del tratamiento con analgésicos, que puede requerir hasta opioides, y dura más de 2 semanas. También puede ser pacientes que tienen ya lesiones cutáneas o gangrena seca a nivel de las extremidades, sobre todo inicia a nivel de los dedos. Todo esto nos va a llevar a esta clasificación. Bueno, hay varias, la de Fontaine, la de Rutherford, en las cuales va a describir varios grados, desde los asintomáticos, que digamos la mitad prácticamente son asintomáticos, hasta gangrena extenso, pérdidas mayores de tejido. Bueno, repetimos esto y es por la importancia que tiene para la patología arterial el índice tobillo-brazo. Ya nos comentaba el doctor Hinojosa, menor de 9 ya nos hace el diagnóstico de una enfermedad arterial periférica, y menor de 0.3 da una isquemia crítica. Hay que recordar que también existen casos, y ya lo mencionaba, en pacientes diabéticos de larga evolución, en las cuales las calcificaciones de las arterias no nos permiten determinar adecuadamente un índice tobillo-brazo y obtenemos valores anormalmente altos, ¿no? O de plano podemos comprimirlas. En ese caso son útiles los otros estudios, como son las pletismografías o las mediciones de saturación transcutánea de oxígeno.
Una vez que tenemos eso y sospechamos o tenemos el paciente que podía requerir un tratamiento, hay que hacer algunos otros estudios de imagen, como puede ser el ultrasonido dúplex, las presiones segmentarias, la angiotomografía, como vemos en este caso, la angioresonancia magnética, la angiografía, en las cuales vamos a determinar la situación de las lesiones a nivel anatómico. Y bueno, el tratamiento, este es el más importante. La primera parte, el abandono definitivo del tabaquismo. Y vemos que en pacientes con enfermedad arterial periférica, claudicadores, en los cuales existe el abandono del tabaquismo, la perspectiva es mucho mejor y podemos llegar a evitar la progresión a una isquemia crítica y una amputación. Y en cuanto a la claudicación intermitente, tenemos esta marcha metódica progresiva supervisada en la cual al paciente se le pone a caminar por espacios de más o menos media hora, en los cuales se van dando los reposos específicos, y lo más importante en esto, para que tenga el mayor efecto, debemos hacerlo de forma supervisada. En cuanto a farmacológico, se puede dar el cilostazol, en el cual va a mejorar la distancia de deambulación, y bien importante, hay que prevenir en estos pacientes los eventos cardiovasculares, que va a ser la principal causa de muerte en estos pacientes. Entonces, si tenemos esas placas de ateroma en los lechos distales, seguramente tendrá igualmente afectado a nivel coronario. Entonces, vamos a dar estos antiagregantes, estatinas, para prevenir los eventos cardiovasculares, y vamos a, muy importante, y eso les va a tocar a ustedes, o bueno, a los que no quieran o no les gusta la angiología, hay que referirlos. El paciente que lo encontramos, vemos que el tratamiento es un tratamiento complejo y hay que referir a los claudicadores con factores de riesgo. Es bien importante, porque a veces la claudicación se puede confundir. Los factores de riesgo es importante, y cualquier paciente con isquemia crítica directamente al angiólogo. El tratamiento quirúrgico en pacientes en los cuales la claudicación les incapacita para sus actividades de la vida diaria, o los cuales ya tienen lesiones isquémicas, está indicado, y se puede hacer una revascularización ya sea abierta o revascularización endovascular, como en este caso, a través de un cateterismo, ya sea con angioplastía simple o con colocación de stent. Y vamos a ver por qué es importante diagnosticarlos a tiempo. Si nosotros diagnosticamos a tiempo a un paciente claudicador, su mortalidad a 5 años va del 10 al 15%, y solamente un 10% progresa en isquemia crítica. Si el paciente se diagnostica hasta que ya tiene una lesión necrótica, la mortalidad aumenta terriblemente, igualmente el requerimiento de amputaciones.